doctor Oscar Arias Soto. El profesor viene de la Universidad de Medellín. El día de hoy va a impartir una conferencia sobre el principio proteccionista constitucional en el derecho de trabajo. Él es doctor en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Santiago de Cali, es máster en docencia universitaria, especialista en Derecho Laboral, especialista en Mediación y Conciliación, candidato a optar por el título de máster en Derecho Administrativo y en doctorado en Derecho con énfasis en Derecho Público de la Universidad de Medellín. Actualmente es abogado consultor empresarial de estas áreas que mencioné y es docente universitario a nivel de grado y posgrado. Démosle un fuerte aplauso para iniciar con esta conferencia. Aló, así que pena. En primer lugar, pues quiero presentarme un cordial saludo. Los aplausos son para ustedes, por la paciencia. Bueno. Constituye para mí no solo un compromiso con las disciplinas académicas, sino un compromiso con lo que es el derecho laboral, lo que es la evolución del derecho del trabajo y los aspectos importantes que recogen efectivamente lo que será el futuro del derecho del trabajo. Ese principio proteccionista es un principio supremamente importante y la gran verdad es que en la mayoría de las constituciones de América se encuentra consagrado el principio de esa misma etimología, pensando precisamente en la importancia de lo que es proteger no solo el trabajador, ¿cierto?, sino también el trabajo. Nuestra Constitución colombiana, en su artículo 25, y la Constitución de Costa Rica igualmente consagra este principio proteccionista en defensa precisamente del trabajador como aspecto fundamental de la relación de trabajo. Y ese aspecto fundamental se da precisamente bajo las políticas que se establecen de control por parte del Estado para efectivamente determinar la importancia en el desarrollo de este principio. En la Constitución de Colombia, en su preámbulo, efectivamente se comienzan a establecer, preámbulo de la Constitución de 1991, se comienzan a establecer algunos lineamientos que tienen que ver precisamente con lo que es la importancia del derecho del trabajo. En el preámbulo de la Constitución de Costa Rica, efectivamente no hay como tal ese reconocimiento, porque se centra más el desarrollo constitucional teniendo como punto de partida que los preámbulos constituyen el pensamiento filosófico de la Carta Política, porque efectivamente señalan las directrices que se deben de tener para el desarrollo mismo de la filosofía de la Constitución Nacional. El preámbulo, entre otras cosas, contiene unas frases que igualmente contenía la Constitución de 1886 en Colombia, cuando ese preámbulo hablaba del nombre de Dios como fuente suprema de toda autoridad. Y llama poderosamente la atención de que el preámbulo de la Constitución de Costa Rica, que es la que tiene usted de 1949, del 7 de noviembre, con las reformas que ha tenido, sigue manejando ese esquema y esa filosofía. Y en efecto, en nuestro preámbulo ya tenemos el desarrollo de una constitución laica, ¿cierto?, que efectivamente reconoce el nombre de Dios, pero no lo sigue concibiendo como la fuente suprema de toda autoridad. Entonces, ese es un aspecto importante, porque efectivamente comienza a marcar lo que es la evolución y el desarrollo del proceso del hombre en el trabajo. En 1959, efectivamente, Mario de la Cueva, en su Tratado de Derecho Mexicano, hablaba sobre el derecho del trabajo
y manifestaba de que el derecho del trabajo representa un nuevo orden social. Bajo esa conceptualización de un nuevo orden social, efectivamente veníamos discutiendo la clasificación del derecho del trabajo, si lo dejábamos como un derecho privado, si lo dejábamos como un derecho público, pero esa connotación del maestro Mario de la Cueva permite determinar que el derecho sea un derecho social, el derecho del trabajo. La conceptualización de social, ¿cierto?, implica que en nuestra Constitución, donde efectivamente hicimos un paso del concepto de Estado de Derecho al concepto de Estado Social de Derecho, hay que tener en cuenta estos dos aspectos. ¿Por qué razón? Cuando uno habla del concepto de Estado de Derecho, estamos hablando de ese Estado que se rige por el imperio de la ley, de ese Estado que tiene una impronta determinado por el principio de orden público frente al aspecto normativo, cuando permite determinar que las normas son obligatorias, de estricto cumplimiento, y además tiene ese carácter de irrenunciabilidad. Esos aspectos que son importantes porque igual tienen que ver con la Magna Carta, para hablar del derecho anglosajón, donde efectivamente se establece el criterio constitucional en cuanto al desarrollo en las reglas del derecho, que tiene que ver precisamente con ese régimen. Eso decía la Constitución de 1886. La Constitución de 1991, que efectivamente ya habla de la conceptualización del Estado Social de Derecho. Igual, cuando se habla de Estado Social de Derecho, la Constitución de Costa Rica igualmente introduce ese concepto y habla de derechos económicos, sociales y culturales, que es un capítulo que igualmente desarrolla nuestra Carta Política de 1991. La gran verdad es que si nosotros analizamos la importancia de la introducción del concepto de Estado Social de Derecho, eso tiene que abarcar aspectos muy fundamentales, y efectivamente tendríamos que mirarlos bajo el régimen del ius fundamental o derecho fundamental, que efectivamente no lo consagran todas las constituciones de América. Yo voy a tomar como medida constituciones de América para compararlas con las de Centroamérica, particularmente la de Costa Rica, porque pues no he hecho el ejercicio de todas las constituciones, pero sí hice el ejercicio de vuestra constitución, porque es parte del desarrollo de este trabajo. Ahora bien, la Constitución del 91, en su artículo 25, nuestra Carta Política, habla del principio proteccionista, habla del derecho al trabajo, de la protección al trabajo como derecho de todas las personas, pero de esa misma manera lo consagra la Constitución de Costa Rica. Y hay una diferencia muy importante que estriba en lo siguiente: la Constitución de 1936, que reformó la Carta Política de 1886, ya hablaba de ese principio proteccionista, ¿no? Con eso quiero significar de que efectivamente no es un principio tan nuevo en Colombia, y que sí aparece en la Constitución de 1949, pero efectivamente en nuestra Constitución en 1936 ya había consagrado el carácter de principio proteccionista en la Carta Fundamental como defensa de los derechos fundamentales. Ahora bien, esa defensa de esos derechos fundamentales, efectivamente, ¿qué es lo que se busca? ¿Cierto? Que haya una evolución importantísima, y empezamos a analizar aspectos relacionados con el proteccionismo que aparecen efectivamente en la Ley 9343 de 2016, que es el Código General, el Código del Proceso de Costa Rica, donde la normatividad y artículos muy específicos precisamente comienzan a tocar la importancia del trabajo dentro del desarrollo, porque ¿qué es lo que nosotros estamos midiendo? Estamos midiendo el papel del hombre dentro del proceso, dentro de los diferentes estadios sociales,
para saber cuál es la transformación y el aporte que los hombres le pueden presentar, ¿cierto?, a una sociedad para efectos de determinar el crecimiento y la evolución misma del trabajo. El fenómeno que se viene impulsando en América Latina, en un contexto general, consagra un aspecto que produce una preocupación tremenda porque es la idea de regresar, ¿cierto?, la relación contractual, la relación de trabajo, que es ese vínculo jurídico que liga los extremos de la producción entre el empleador y el trabajador, de regresarlo al concepto del carácter civil como el arrendamiento de la mano de obra. Y es esa una evolución supremamente peligrosista. ¿Por qué? Porque no evoluciona, sino que por lo contrario representa un retroceso en cuanto al desarrollo y la evolución misma del derecho del trabajo. ¿Qué aspectos importantes se quieren manejar a través de esa figura de la flexibilización del contrato de trabajo? En primer lugar, hacer una disminución de horas de trabajo. La jornada de trabajo aquí en Costa Rica como en Colombia es una jornada ordinaria de 8 horas diarias y tiene como diferencia con las normas sustantivas la jornada nocturna, que son 6 horas. En Colombia siguen siendo 8 horas y hay una modificación en cuanto al recargo nocturno que se maneja dentro de ese mismo concepto. Hay principios que efectivamente se van a ver afectados a través de esos cambios que se plantean y que son prácticamente una imposición del Banco Mundial en el sentido de flexibilizar los contratos de trabajo y buscar la manera de ir quitando como consecuencia del vínculo contractual la carga prestacional, porque según la banca privada y según las empresas, que eso es lo que le produce un mayor efecto al empleador a nivel mundial, la carga prestacional. Hay principios que efectivamente se desarrollan a instancias del Código de Procedimiento Laboral, ¿cierto?, inmerso en la parte sustantiva, que hablan sobre el principio proteccionista y que hablan de manera particular sobre el principio de favorabilidad. Entonces me voy a detener un poco en esos aspectos. En Colombia, cuando hablamos del principio de favorabilidad, efectivamente lo encontramos en el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo, ¿cierto? Y habla de una favorabilidad entre normas sustantivas, ¿cierto? ¿Bajo qué aspecto? De que en todo caso de controversia entre normas sustantivas, ¿cierto?, se aplicará la norma más favorable del trabajador. Eso es principio de favorabilidad. Ese principio de favorabilidad igualmente se desarrolla aquí en la Constitución y en el Código Sustantivo del Trabajo de Costa Rica. Se establece el principio de favorabilidad precisamente para proteger al trabajador frente a las controversias que se puedan presentar en un momento dado. Pero más allá de eso, ese principio de favorabilidad se integra con otra norma que aparece igualmente en la Constitución en Colombia y en la Constitución en Costa Rica, que tiene que ver con el principio de la condición más beneficiosa, y va a hacer referencia a unas normas muy particulares del Código de Procedimiento Laboral que tocan ese aspecto de la condición más beneficiosa, para hacer diferencias en cuanto a la aplicabilidad de la condición más beneficiosa. La Constitución Nacional de Colombia, en su artículo 53, efectivamente establece ese principio de la condición más beneficiosa del trabajador. ¿En qué consiste la condición más beneficiosa? Ese principio de condición más beneficiosa consiste en el hecho de que en el evento en que los jueces tengan que fallar los procesos que se estén adelantando en sus despachos judiciales y que efectivamente tengan que ver con procesos laborales, el juez, para efectos de la aplicación, primero está regido un principio que conocemos claramente, que aparece en el artículo 230 de la Constitución Nacional, que es el principio de la legalidad. Entonces voy a referir al principio de legalidad
para determinar sus aspectos importantes y determinar efectivamente en qué consiste el principio de la legalidad. Ahora bien, el principio de legalidad en Colombia efectivamente está regido por el artículo 230 de la Constitución Nacional. En ese artículo 230 de la Constitución Nacional, cuando habla del principio de legalidad, establece un sometimiento de los jueces a la aplicación de la ley. De manera clara dice, los jueces están sometidos en sus providencias a la aplicación de la ley. Ese es el principio de legalidad, es el sometimiento de los jueces al imperio de la ley. Ahora bien, esa interpretación de disposiciones igual aparece en el artículo 422 del Código de Procedimiento Laboral de Costa Rica, donde efectivamente dice que los jueces deben estar sometidos a expresiones formales de la ley y en términos generales es un sometimiento al imperio de la ley. Ahora bien, eso es un concepto particular, porque de manera general el sometimiento a la ley viene desde el concepto de Estado de Derecho, que es un concepto universal, concepto de Estado de Derecho. No Estado Social de Derecho, ojo, ¿no? Porque es que el Estado Social de Derecho tiene unas connotaciones completamente distintas y esas connotaciones precisamente comienzan, óigase bien, en la aplicabilidad no solo de la ley, sino de toda la normatividad para efectivamente manejarla bajo la égida del principio de orden público. Ahora bien, los artículos 422 y 423 que establecen el principio de legalidad y establecen el principio de igualdad, igualmente manejan los mismos conceptos, porque establece una igualdad de manera general, cuando dice que todas las personas son iguales ante la ley, y esa igualdad de manera general efectivamente se ve alimentada por el principio de igualdad que se fundamenta en el desarrollo del principio de la solidaridad social, ¿no? Que es una figura que tiene mucho arraigo en la Constitución Política de Costa Rica, como igual tiene mucho arraigo en la Constitución Política de Colombia. Entonces, una solidaridad social de manera general, cuando se manifiesta que todas las personas son iguales ante la ley y que no se puede manejar ningún tipo de discriminación por razones de la edad, oficio, raza, sexo, credo religioso o político. Entonces, ese es un concepto general en cuanto al principio de la solidaridad social. Si nosotros lo llevamos al campo del derecho del trabajo, ¿cómo manejamos ese principio de igualdad? Lo manejamos precisamente manifestando de que todos los trabajadores son iguales ante la ley. Ojo, todos los trabajadores son iguales ante la ley. Entonces, no puede haber ningún tipo de discriminación. En Colombia, por ejemplo, nosotros teníamos muchas discriminaciones con las empleadas del servicio doméstico, cuando efectivamente con esas trabajadoras de este gremio teníamos sus derechos completamente limitados. Pero la gran verdad es que el principio de igualdad, a través del desarrollo de la Constitución Nacional, en la aplicabilidad de este principio y a través de sentencia de la Corte Constitucional frente al manejo del control de legalidad, efectivamente hizo que se fueran implementando normas que fueran acercando a las empleadas del servicio doméstico a la gran generalidad de los trabajadores, porque lo que se busca en esencia es precisamente la eliminación de todo tipo de discriminación. Entonces se discriminaban a las trabajadoras por la razón de su oficio y las normas sustantivas no consiguen ese tipo de discriminación bajo ninguna circunstancia. Hay diferencia entre lo que es principio de favorabilidad y principio de condición más beneficiosa. Lo voy a explicar por qué y dónde está la diferencia. Cuando nosotros hablamos del principio de igualdad, ¿cierto? Efectivamente toca los aspectos relacionados con la favorabilidad y nos dice, hombre, en todo caso de controversia entre normas, aplicamos la norma más favorable. Pero la aplicabilidad de la condición más beneficiosa es la aplicabilidad de las normas que rigen y regulan tratados
internacionales, de manera particular los que se manejan con la Organización Internacional del Trabajo. Ustedes muy bien saben, porque ustedes son abogados y conocen muy bien dentro de esa formación, que esos principios se rigen por el principio de pacta sunt servanda, y que efectivamente establece obligaciones cuando los estados firman con la Organización Internacional del Trabajo esas normas. Y hay normas muy importantes que inclusive se desarrollan a instancias de este principio de la condición más beneficiosa, por ejemplo, tanto en la Constitución de Colombia como en la Constitución de Costa Rica. Y tiene que ver, por ejemplo, con la libertad de sindicación. ¿Qué es libertad sindical? La libertad de crear asociaciones gremiales, la libertad de poderse sindicalizar los trabajadores. Entonces aparece en nuestra Constitución en el artículo 39 y en la Carta Política de Costa Rica igualmente se maneja ese principio cuando se establece una libertad. Esa libertad de sindicación está contenida en el artículo 87 de un convenio internacional suscrito con la OIT en Colombia, tiene esa denominación, convenio 87. Establece un rango importantísimo frente a la conformación misma del derecho de asociación, pero igualmente genera un aspecto fundamental frente a la defensa y la libertad que tienen los trabajadores para sindicalizarse en Colombia, al igual que en Costa Rica. Pero hay una cosa muy importante, y anoche que hice un conversatorio con los doctorandos de aquí de esta universidad, donde fui a sustentar un ensayo que había enviado yo aquí a la universidad hace algún tiempo. Efectivamente me llamó poderosamente la atención el hecho de que los extranjeros no pueden formar parte de las directrices ni directivas de los sindicatos aquí en Costa Rica. En la forma como presenta la Constitución ese concepto, efectivamente nos hace pensar de que la Constitución en ese sentido es discriminatoria, porque la norma, cuando habla de la libertad sindical, en ningún momento toca nacionalidades, para nada, y por lo contrario habla de los trabajadores, dice los trabajadores se pueden sindicalizar de manera libre y de voluntaria. Es un concepto de voluntariedad el hecho de pertenecer a las asociaciones sindicales. Entonces ese concepto me llamó poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque establecer esa limitación tiene un carácter restrictivo, y la idea no es restringir el derecho como tal, sino permitir todo lo contrario, que el derecho evolucione de una manera fundamental, porque son derechos fundamentales de los que estamos hablando. Ahora, ¿por qué efectivamente hago tanto énfasis en el concepto de derechos fundamentales o ius fundamental? Por lo siguiente, miren. Voy a hablar de una figura que ustedes conocen desde que hicieron sus lecciones de derecho constitucional, y es precisamente el bloque de constitucionalidad. Voy a hablar de ese tema. ¿Qué pasa con el bloque de constitucionalidad? Articular, es una articulación de la figura del trabajo como un derecho humano, porque es que cuando hablamos del trabajo no estamos hablando de la máquina, no, estamos hablando del hombre, de eso es que estamos hablando. Estamos hablando del hombre, trabajador y trabajadoras, que es el concepto que se maneja aquí en el Código de Costa Rica. Nosotros hablamos ya de trabajadores, pues de todas maneras agrupa tanto los hombres como mujeres. Entonces, bajo ese concepto, ¿de qué estamos hablando? De que efectivamente articular, ese es lo que voy a decir, hacer una articulación entre el trabajo como un derecho humano, ojo, derecho humano, y que efectivamente tiene un arraigo muy profundo frente a lo que es la dignidad humana, ¿cierto? Que generalmente nos preguntamos qué es eso de la dignidad humana, y nosotros hablamos y establecemos muchos conceptos sobre la dignidad humana. La gran verdad es que la dignidad humana no es un reconocimiento del derecho, ¿no? Ojo con eso. La dignidad humana es un reconocimiento del ser, ¿cierto? De la intimidad del ser, que efectivamente establece una serie
de aspectos que tienen que ver con la naturaleza de la persona, pero no hay que mirarlo como un reconocimiento que le hace el derecho a las personas, porque no es eso. Entonces es un atributo de la personalidad, la dignidad humana. Entonces cuando nosotros juntamos el concepto humanista del trabajador, ojo, cuando metemos el concepto de derechos humanos en cabeza del trabajador, efectivamente cuando nosotros hacemos esa articulación, el derecho del trabajo efectivamente se convierte en un ius fundamental, en un derecho fundamental. Pero te lo genera precisamente ese aspecto, ¿no? De articular, ¿cierto? El trabajador, el trabajo como actividad humana, articular los derechos humanos y articular igualmente la dignidad humana y el derecho que tiene el trabajador a un trabajo de manera justa y digna. Entonces, esos aspectos permiten que se articulen, entonces se activa el bloque de constitucionalidad en favor del trabajador. Miren todo el esfuerzo que hay que hacer, donde efectivamente tenemos que integrar todo lo que tiene que ver con los derechos humanos para que tome esa característica importante y poder hablar de la significación de lo que es el bloque de constitucionalidad en cuanto a esa situación. Ahora bien, nos desenvolvemos porque efectivamente el bloque de constitucionalidad, ¿qué es lo que permite? Que cuando se da la aplicación de tipo legal de las normas sustantivas, porque nosotros tenemos que hablar de la aplicación de normas sustantivas, porque las normas sustantivas son las que integran el principio de legalidad y son las que tienen ese carácter obligatorio de manera general, ¿cierto? ¿Por qué? Porque integran un mínimo de derechos y garantías sociales, y ese mínimo de derechos y garantías sociales es lo que permite determinar la importancia de las normas sustantivas dentro de la evolución del derecho laboral en Colombia y en Costa Rica, porque toca los dos aspectos. Ahora bien, miremos qué pasa con el control de legalidad. Ya he hecho referencia al principio de legalidad. Voy a hacer alusión ahora a lo que es el control de legalidad, la aplicabilidad de los tratados o convenios internacionales, la ratificación, ya hablamos del bloque de constitucionalidad. Ese es un documento que es un documento base para desarrollar el trabajo de la investigación que estoy haciendo en el doctorado, y tiene un aspecto muy importante consagrado en una lectura, ¿cierto? Que quiero efectivamente hacerla a ustedes para que se vayan ideando de dónde deriva la importancia del derecho del trabajo. Dice efectivamente, la justicia resplandece y brilla con luz propia en aquellos sistemas en los cuales el derecho se constituye en un mecanismo para alcanzar un orden social justo. Miren, estamos parodiando el concepto de Mario de la Cueva, donde dice que el derecho del trabajo representa un nuevo orden social. Dice, en contrario, si el derecho se constituye en un instrumento, en un fin determinador, que vulnera los principios de equidad como máxima expresión de justicia, no habrá justicia social, ni democracia, ni paz. Entonces, la importancia no solamente nacional, sino internacional de ese papel que está jugando el trabajador dentro del proceso de evolución de los estadios sociales ha venido tomando una connotación muy importante, y efectivamente permite igualmente que se vaya desarrollando el derecho del trabajo. ¿Qué tiene que ver el control de legalidad? El control de legalidad, pues lógicamente es muy importante porque parte del principio de legalidad, ¿no? Que es el sometimiento de los jueces al imperio de la ley. De ahí parte el control de legalidad, es decir, de lo que es el desarrollo del principio de legalidad. Ahora bien, ¿cómo desarrollamos el principio de legalidad? Pues aplicando la ley a los casos particulares. Al fin y al cabo es un manejo y un desarrollo de los conceptos de jurisdicción y competencia frente al derecho laboral. Entonces, ¿cómo es su aplicación? ¿Qué es lo que revisa el juez? El juez efectivamente revisa en instancias superiores
de que se haya agotado todo lo pertinente al principio de legalidad. ¿Qué se quiere hacer con el control de legalidad que al final terminan haciendo en las altas cortes, ¿cierto? Los vértices de la jurisdicción ordinaria y constitucional en todos los estados, igual como pasa aquí en Costa Rica, que termina siendo la corte para manejar el control de legalidad. Primero, busca que exista una unificación de la jurisprudencia nacional. Ese es un objetivo muy claro frente al control de legalidad, que haya una unificación de la jurisprudencia nacional. Segundo, la seguridad jurídica dentro de un Estado de Derecho o dentro de un Estado social de derecho. Es decir, ya expliqué cuáles son las variables que nos llevan a pensar qué diferencia hay entre lo que es un concepto de Estado de Derecho y un Estado y Estado social de derecho. Ya tenemos las variables claramente determinadas para saber qué es lo uno y qué es lo otro. Entonces, seguridad jurídica. ¿Qué se busca adicionalmente? Evitar los famosos choques de trenes. Yo creo que ustedes han escuchado hablar de los choques de trenes cuando se dan entre las altas cortes frente a los conceptos de unificación de jurisprudencia nacional, y que para generar esa seguridad jurídica y evitar precisamente que se dé esa situación, tienen que sentarse y proferir y unificar y hacer sentencias unificadas. Ahora bien, ¿qué está haciendo nuestra Corte en Colombia frente al desarrollo del derecho del trabajo? Teníamos nosotros un concepto de estabilidad laboral reforzada, que igualmente la leí en la Constitución y en el Código de Procedimiento, que establece la figura de la reinstalación como figura jurídica para favorecer desde el punto de vista objetivo como mecanismo para la exigencia de los derechos del trabajador. Entonces, efectivamente, ¿qué es lo que se hace con esa situación? Como mecanismo del derecho adjetivo, se busca efectivamente de que los jueces efectivamente hagan los reconocimientos a los demandantes, que son los trabajadores, conforme a las pretensiones que se establecen en sus demandas, en sus diferentes acciones ordinarias. Pero más allá crea la Corte Constitucional, ¿cierto? La Ley 367 de 1991, que habla de la estabilidad laboral reforzada, ¿no? Establece una estabilidad laboral reforzada primero para la maternidad, ¿cierto? En el sentido de impedir que las trabajadoras en estado de gravidez puedan ser despedidas, y en segundo lugar genera una incapacidad en su artículo 26 de esa norma, donde efectivamente prohíbe de manera expresa el despido de trabajadores incapacitados, el despido de trabajadores que han tenido accidentes de trabajo, el despido de trabajadores que tienen enfermedades profesionales, y garantiza esa situación, pero bajo el vínculo del derecho del trabajo, bajo el vínculo de un contrato de trabajo. La Corte Constitucional, precisamente en desarrollo de ese principio de igualdad que hay, crea una sentencia unificada SU 049 de 2016, y en esa sentencia unificada, ¿qué es lo que hace la Corte? Legisla para quienes tienen contratos de prestación de servicios. Ustedes muy bien saben que hay una diferencia en cuanto al desarrollo de la actividad del prestante del servicio con el trabajador, propiamente dicho, trabajador de planta. Y ahora va a ser una referencia a esa gran generalidad de los servidores del Estado, porque fue una pregunta que manejamos ayer con mucha inquietud con los doctorandos de aquí de la universidad, donde desarrollamos estas figuras que efectivamente generan mucha controversia. ¿Qué pasa con esta situación? Cuando la Corte Constitucional hace una unificación, una sentencia unificadora, empieza a reconocerle derechos a los prestantes de servicios que se vinculan mediante contratos de prestación de servicios, que vienen regidos por toda una normatividad general en cuanto a los elementos constitutivos para poder celebrar contratos de trabajo. Me llamó poderosamente la atención que el Código Sustantivo de Costa Rica legitima al trabajador después de los 15 años de edad
¿cierto? Y esa legitimidad, que es una especie de habilitación que hace la norma, en el caso de los trabajadores en Costa Rica, que los convierte en sujetos de derecho, ¿no? La gran verdad, tenemos una gran diferencia. A mí me parece que la evolución de la norma es supremamente importante porque genera la expectativa de que un menor de 15 años efectivamente pueda ser sujeto de derecho. Y ustedes muy bien saben que los sujetos de derecho pueden adquirir derechos y contraer obligaciones per se, por sí mismos. Entonces, prima facie, a mí me produce una gran preocupación la norma, y reconozco la positividad misma del Código Sustantivo de Costa Rica, y realmente hago más la crítica al Código Sustantivo colombiano por los siguientes aspectos. ¿Quiénes pueden celebrar el contrato en Colombia? En Colombia tenemos dos normas que están en el artículo 29 del Código Sustantivo y el artículo 30. El artículo 29 dice que todas las personas mayores de edad pueden celebrar contratos de trabajo, pero el artículo 1502 del Código Civil, hago la referencia al Código Civil colombiano. ¿Por qué? El Código Civil colombiano tiene toda una trayectoria que viene del Código Napoleónico, viene del Código Napoleón. El Código de Napoleón lo llevan a Chile, y lo denominan como el Código de don Andrés Bello, y don Andrés Bello trae ese código chileno, lo trae a Colombia, el Código Civil. O sea, el Código Civil de Colombia no es un código hecho en Colombia, el Código Civil de Chile no es un código hecho en Chile, sino que es el Código Napoleónico. Ese es el Código Civil. Y con eso, con todas esas figuras que ustedes conocen del derecho romano, desde las mismas fuentes de las obligaciones y los elementos de los contratos, siguen aún vivas ahí en ese código, porque efectivamente no se han reformado. Entonces, el artículo 1502 del Código Civil colombiano, que es el Código Napoleónico, porque hay que hacer el reconocimiento como Código Napoleónico, dice claramente de que pueden celebrar contratos de manera general, no dice contratos de trabajo, dice todas las personas mayores de edad, y establece 4 elementos. Establece la capacidad, que es capacidad jurídica para contratar. Establece la figura del consentimiento como manifestación pura y simple de la voluntad, y establece la causa y el objeto que deben ser lícitos, ¿cierto? Y al analizar el código, y como empieza diciendo eso, en su artículo 29, por ejemplo, dice que tienen capacidad para celebrar contratos de trabajo todos los mayores de edad, Código Sustantivo colombiano. Y en el artículo 30 habla de la habilitación a los trabajadores, a los menores, para que estos puedan celebrar contratos de trabajo, pero ojo, lo hacen por interpuesta persona, sus padres, que van al Ministerio del Trabajo. Ustedes también tienen el Ministerio del Trabajo aquí, y hacen la solicitud para que le den permiso, piden un permiso para trabajar, firmado por el inspector del trabajo. Entonces, miren la figura, la modificación. Bueno, me he tomado la molestia de sentarme a leer la Constitución de Costa Rica, y el Código Sustantivo y el Código de Procedimiento, porque efectivamente dentro de mi pensamiento tenía que establecer legislación comparada, y con la licenciada Andrea Gómez yo le prometí que yo iba a hacer precisamente una charla de legislación comparada para que efectivamente tuviéramos como esos puntos de acercamientos, y los gananciosos de eso tienen que ser ustedes, porque son los que tienen que hacer precisamente los comentarios y saber qué tiene importante estas figuras y hasta dónde permiten un desarrollo del modo de derecho en América. Yo no digo ni Suramérica ni Centroamérica. Bueno, ¿qué pasa con la situación? En relación con la capacidad, ¿cierto? El Código de Costa Rica dice que tienen capacidad para celebrar contratos de trabajo, y deja a los menores de 15 años para eso, 15 años o más, ¿cierto? Y es importante porque igual el Código le da capacidad jurídica a ese menor y lo vuelve sujeto de derecho. El artículo 29 del Código Sustantivo colombiano no da esa capacidad jurídica, a pesar de que habilita al menor para celebrar contrato de trabajo, pero no le genera la capacidad jurídica. Es decir, el hecho de que celebre el contrato no lo vuelve sujeto de derecho, al punto de que si ese menor recurre a la justicia ordinaria para demandar
y reclamar a través de sus pretensiones los derechos impagados por el empleador, efectivamente en Colombia no lo puede hacer. Necesariamente tiene que hacerlo a través de una interpuesta persona, una persona que lo represente, pueden ser sus padres o una persona mayor de edad que puede representar los intereses de este menor. Entonces miren que yo he analizado figuras que me permiten determinar, y esas son las mejores conclusiones que uno puede hacer, ¿no? Saber que efectivamente se va a encontrar con figuras del derecho que van transformando situaciones y que permiten darse cuenta de que efectivamente el derecho está evolucionando, porque es que el derecho no es estático, el derecho también es sujeto de una evolución, y esa evolución es la que permite la transformación del derecho, y eso es uno de los aspectos más importantes que se deben vivir en el derecho. Ahora bien, frente a la aplicabilidad de los tratados o convenios internacionales, nosotros, los tratados o convenios internacionales que manejamos son los de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. No voy a hacer de otro tipo de tratados o convenios internacionales, ¿cierto? Pues todos los convenios internacionales se rigen por el principio de pacta sunt servanda, pero por lo menos los tratados o convenios internacionales requieren todo un trámite, primero legislativo, ¿cierto? Frente a lo que es el desarrollo de la misma estructura del Estado, el Poder Legislativo tiene la posibilidad de, en primer lugar, de conocer el tratado, ¿cierto? Después de conocer el tratado, pues lógicamente hay que enviarlo a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional haga el control de constitucionalidad, porque es muy diferente hablar de control de constitucionalidad y control de convencionalidad, que son dos aspectos completamente distintos. Entonces, en el desarrollo del control de constitucionalidad, que es lo que hace la Corte, decir, hombre, sí, ese tratado es acorde con la Constitución Nacional, entonces le da el visto bueno, entonces ya puede el presidente de la República efectivamente sancionar y promulgar la ley, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con los tratados o convenios internacionales? Como esos tratados que están inmersos en el derecho del trabajo de la OIT generalmente tienen que ver con los derechos humanos, que era precisamente lo que explicamos, la importancia del bloque de constitucionalidad a través de esa articulación que se genera entre el derecho humano, el derecho al trabajo, la dignidad humana y la dignidad del trabajador y el trabajo justo. Todos esos aspectos son los que permiten que en Colombia se haya creado la acción de tutela para tutelar los derechos de los trabajadores. Ahora bien, tenemos un capítulo que lo tiene también la Constitución de Costa Rica, que habla de los derechos económicos, sociales y culturales. Voy a hacer esto y lo voy a decir con un poco de tristeza por lo siguiente. En la Constitución de Bismarck, en 1919, en la Constitución Mexicana de 1945, ya se habían integrado algunas figuras importantes que tienen que ver con la protección de derechos fundamentales, y le dieron a los derechos económicos, sociales y culturales, le dieron la categoría de derechos fundamentales, ¿cierto? Todos tienen esa categoría. Desafortunadamente, y eso es parte de la tristeza, porque el mismo fenómeno que tiene nuestra Constitución, lo tiene la Constitución de Costa Rica, que efectivamente no les da ese rango en cuanto a considerarse como virus fundamental o derechos fundamentales, porque cuando hablamos de derechos fundamentales estamos hablando de derechos de aplicación inmediata. Entonces no tenemos esos derechos de aplicación inmediata bajo la conceptualización de derechos económicos, sociales y culturales, que eso es una falla de las constituciones y tenemos que mirarlo precisamente como una falla. ¿Por qué? Porque si eso le dan la categoría de ius fundamental, pues lógicamente si es derecho fundamental hay una obligatoriedad, y nosotros tenemos una figura tutelar para eso, que efectivamente es la acción de tutela que viene de la acción de amparo de México, del mandato de seguranza de Brasil, y que viene pues en esa evolución internacional como figura importante en defensa de los derechos fundamentales. Ahora bien, el principio de la aplicabilidad de tratados o convenios internacionales, hay dos aspectos que quiero hacer aclaración sobre ellos. En primero, el artículo 53 de la Constitución Nacional Colombiana, que entre otras cosas empieza con un enunciado supremamente hermoso cuando dice que le corresponde al Congreso de la República hacer el Estatuto del Trabajo,
Y esa es la Constitución del 91 y hasta hoy no lo han hecho. O sea, no han hecho la tarea. ¿Por qué? Porque el ente legislativo, desafortunadamente, y yo creo que eso pasa en casi todos los países, tienen una lucha de pesos y contrapesos que constitucionalmente está determinado entre el poder del Estado, en cabeza del presidente, el presidencialismo, y efectivamente el poder que tiene el legislativo, ¿no? Ustedes muy bien saben cómo es el manejo, cómo es la figura de la mermelada. Entonces eso crea muchas restricciones en el manejo del derecho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esa situación? Que efectivamente eso no ha permitido que en Colombia el Congreso de la República haga el Estatuto del Trabajo. El avance que se ha presentado, que es significativo en Colombia, viene del concepto de la constitucionalización del derecho, porque cómo ha sido de importante que el derecho se haya constitucionalizado, no solamente en América, ¿no?, sino en Europa, y eso ha sido muy importante porque ha permitido el desarrollo y la evolución de la principialística frente al establecimiento de principios rectores que tienen ese carácter fundamental para el desarrollo del derecho. Entonces, ¿qué ha pasado? La Constitución dice que los tratados o convenios internacionales forman parte de la legislación interna. Aquí es igual. Forman parte de la legislación interna. El hecho de la formación, de la integración a la legislación interna de los tratados o convenios internacionales, efectivamente permite la aparición de una herramienta importante para que los jueces, porque tenemos que ir más allá y desarrollando el principio de legalidad, para que los jueces puedan precisamente a través de esos principios poder resolver las situaciones en un momento dado y mirar cómo se fallan situaciones para favorecer al trabajador. Y tal como lo leí en ese enunciado que dice, porque es de mi trabajo, para que los jueces fallen en justicia y equidad. ¿De cuál equidad estamos hablando? No estamos hablando de esa equidad de darle a cada cual lo que le corresponde, no. Estamos hablando de la equidad como una máxima expresión de justicia. Entonces, estamos manejando aspectos que son muy similares, aspectos que permiten el desarrollo del derecho, el desarrollo de las disciplinas jurídicas, y eso en esencia es lo que constituye una gran importancia por el rango constitucional, por el desarrollo, la evolución y por el papel del trabajador de los diferentes estadios sociales. No sé si hacemos como una ronda de preguntas. Me gustaría más bien como conocer inquietudes, despejar inquietudes, si preguntarme situaciones de Colombia o de Costa Rica que yo haya leído, y las podemos manejar de esa manera para no dejarlo solamente en el monólogo de la intervención mía. Lo escucho. Sí, posible que tengan inquietud. Estoy viendo, aquí está la semilla de las disciplinas jurídicas. ¿Les gustaría saber algo de Colombia sobre el derecho al trabajo, algún ejemplo, algún caso? Aprovechando que usted es el profesor. Pueden preguntar lo de constitucional, derecho laboral, no hay ningún problema. Estoy para eso. Estoy un poco difónico, entonces. Pues no, pues lo dejamos así. ¿Verdad? En el caso, digamos, lo que tiene que ver con respecto a las trabajadoras domésticas, ¿qué tipo de legislación aplican allá con respecto a la de acá? Bueno, a ver, te digo, en términos generales, es decir, el código sustantivo aplica para todos los trabajadores como es aquí en Costa Rica. Es decir, el código no hace discriminación, ¿no? Porque ahora cuando yo les hablaba del principio de solidaridad social, para que nunca olviden la importancia de ese principio, el desarrollo del principio de la solidaridad social precisamente genera un carácter proteccionista en un grado sumo, para proteger, ¿cierto? Miren, no solamente a las personas, ¿cierto? Frente a la ley, dentro de ese principio de igualdad, de manera general y de manera muy particular para generar esa protección al trabajador. Es decir, pero cuando genera la protección al trabajador,
coloca en una misma dimensión que viene precisamente catalogado por lo que es el desarrollo del principio de favorabilidad, porque es de ahí donde viene la naturaleza para entender cómo es la aplicación precisamente de ese concepto de igualdad. Y entonces la solidaridad social es un aspecto fundamental en la Constitución y es un aspecto fundamental en el derecho del trabajo, porque cuando hablamos de la protección de que el trabajador tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas, entonces ese carácter de dignas y justas es lo que le genera la protección a las trabajadoras del servicio doméstico y efectivamente le da la misma categoría de todos los trabajadores, ¿no? No es que para ellas exista un régimen especial, como sí puede suceder, por ejemplo, en materia del trabajo con el sector privado y el sector público, ¿no? Por eso ahorita les decía que frente a esa división donde no sabíamos dónde ubicar al derecho del trabajo, si lo dejábamos en el derecho privado, en el derecho público, y cuando les dije a ustedes que hay que ubicarlo es en el rango del derecho social, precisamente es por eso, ¿no? Porque si hay una diferencia entre los servidores del Estado, ¿cierto? Y los trabajadores de las empresas privadas, porque al fin y al cabo los trabajadores de la empresa privada tienen una sola categoría, que son trabajadores de planta. En cambio en el sector público pues tienen diferentes categorías. ¿Por qué? Porque hablamos nosotros de trabajadores oficiales, que es una categoría, hablamos de prestantes de servicios, hablamos de provisionalidad, hablamos de empleados de carrera y de los empleados públicos propiamente dicho, que aparecen como de libre remoción y nombramiento, ¿cierto? Pero igualmente frente a los de libre remoción y nombramiento se viene gestando un cambio. ¿Por qué? Porque anoche lo explicaba, ¿no? Le llamó mucho la atención de una figura que llama el retén social, ¿no? Y esa figura del retén social cobija ¿a quiénes? A empleados públicos, ojo, empleados públicos que estén a 3 años de alcanzar su derecho a la pensión de jubilación. Entonces llamó mucho la curiosidad la figura. ¿Por qué? Porque pues uno no encuentra muy normal, a pesar de que no tiene aplicación en el sector privado, pero sí genera un carácter proteccionista en el sector público, donde no los pueden despedir si ya están a 3 años de alcanzar el derecho a la pensión de jubilación. Entonces lo que te quiero significar es que la importancia se da precisamente es ¿por qué? Porque estamos en un plano de igualdad, ¿no? La idea es que la finalidad del principio de la solidaridad social es eliminar toda clase de discriminación que se pueda presentar tanto entre las personas como entre los trabajadores. Señor. Bueno, ya hizo una pequeña introducción en cuanto a la pregunta. ¿Tienen alguna diferenciación en el trato de empleado público y empleado privado? Porque en Costa Rica por lo menos se aplica el principio de legalidad sobre los principios laborales protector y cualquier otro. Entonces no sé cómo manejan eso en Colombia, si existe esa... Sí. Hablando de como el concepto de igualdad, porque aquí en Costa Rica no. Pero, sí, ven te digo cómo es el manejo. En relación, es decir, nosotros las normas sustantivas cobijan a todos los trabajadores del sector privado, ¿no? En el sector público hay un régimen especial. Tienen un régimen especial y se rigen precisamente por ese régimen especial. Pero hay una cosa muy importante frente a la pregunta que tú me planteas. ¿Por qué razón? Porque mira, por ejemplo, hay una nueva corriente que es muy importante, que viene del debido proceso, que es constitucional, ¿no? El debido proceso hay que mirarlo como una figura del derecho constitucional, y a pesar de que nosotros lo manejábamos dentro de las disciplinas del derecho como una situación distinta que era relacionada con el debido proceso, pues desde el punto de vista objetivo, ¿no? Pero entonces cuando la normatividad crea lo pertinente al debido proceso, crea unas figuras muy importantes para el derecho del trabajo, tanto en el sector público como en el sector privado, y están representadas en los siguientes aspectos. En primer lugar, establece una figura que se denomina el indubio pro reo, que se maneja en derecho penal, ¿cierto? Que la figura está relacionada con la presunción de inocencia, ¿no? Es claro advertir que todas las constituciones tienen la presunción de inocencia. Dice que la buena fe es una presunción de inocencia. La buena fe se presume. La buena fe es una presunción de carácter legal
¿cierto? ¿Por qué? Porque hay que hacer diferencia entre los que son las presunciones legales y las presunciones de derecho. Las presunciones de legales se caracterizan porque admiten prueba en contrario, porque pueden ser desvirtuadas, ¿no? Diferente a la categoría que tienen las presunciones de derecho. Esas tienen un carácter mucho más absoluto, mientras que las otras son relativas. Entonces, por ejemplo, la figura del indubio pro reo se maneja en derecho laboral, y yo la leí precisamente en la Constitución y en el Código de Procedimiento de Costa Rica, porque habla de la figura del indubio pro operario, ¿no? Y habla del artículo 243, habla del indubio pro operario. Ahora, ¿qué dice el indubio pro operario? ¿A quién protege? Al trabajador. Pero ese indubio pro operario hay que mirarlo con un enfoque del derecho privado, en cuanto al vínculo contractual del trabajador, y hay que mirarlo con un enfoque en cuanto al empleador o al trabajador o al servidor del Estado, para una categoría general como la tenemos nosotros, servidores del Estado. ¿Qué es lo que dice ahí, por ejemplo, en ese caso? En el caso de los servidores del Estado, también se maneja la figura del indubio pro operario frente a las sanciones disciplinarias que se puedan generar, ¿cierto? Que tienen que empezar con una formulación de cargos y que se manejan con un código disciplinario único, mientras que en el sector privado se manejan con el código sustantivo del trabajo. Pero en el código sustantivo aparece una norma que es concordante con la Constitución Nacional y dice efectivamente que nadie podrá ser sancionado sin antes no haber sido oído en descargos. Lo mismo que dice el indubio pro reo, que ninguna persona puede ser juzgada sin antes haber sido oída y vencida mediante juicio, ¿no? Entonces, la misma connotación. Ahora, ¿dónde estriba la importancia, ¿no? Que fue un tema que expliqué igualmente anoche, en cuanto al debido proceso para efectos de proferir sanciones disciplinarias, porque nosotros tenemos una norma que dice que el trabajador debe ser oído, y al trabajador se le deben entregar, por ejemplo, todas las pruebas y los hechos que presuntamente constituyan la vulneración por parte del trabajador del contrato de trabajo. Es decir, no era como antes, que se llevaba como al trabajador con una venda en los ojos, lo sentaban y cuando se daban cuenta era que ya lo estaban decapitando, ¿no? Porque no tenían absolutamente ningún tipo de defensa. Ahora no, e inclusive la norma dice claramente que se debe presentar con 2 testigos. Entonces ya se estila mucho de que el trabajador se presenta con una abogada, ¿no? Ya lo llaman a uno y le dicen, mire, y acompáñame, voy por una agencia de formulación de cargos y descargos, es muy bueno. Ahora, eso en el sector privado. En el sector público pasa igual. Hay que entregar todas lo que presuntamente constituya la vulneración de la prestación del servicio que tiene el trabajador, para que efectivamente ese sea el fundamento de tomar una decisión en la aplicabilidad del Código Disciplinario Único, ¿no? Porque también tienen un Código Disciplinario, algunos tienen un régimen especial, que no es precisamente el Código Disciplinario Único, pero tienen un régimen. Entonces eso es lo que permite hacer la diferencia, y es muy importante porque hay un principio que yo me imagino que usted no voy a hablar de él, que es el principio del non bis in idem, ¿no? Que efectivamente nadie puede ser sancionado 2 veces por el mismo delito. Ese principio también aplica en el derecho del trabajo, y que se genera el indubio pro operario. ¿Por qué? Porque uno no puede sancionar 2 veces al trabajador por la misma falta, ¿no? Se requiere que efectivamente sean faltas diferentes las que se constituyen el fundamento para una sanción al trabajador. Y lo que no se puede hacer es lo que se estilaba muchas veces en las empresas, que el trabajador lo sancionaban, porque es que las sanciones disciplinarias son constitutivas de suspensión del contrato de trabajo. Pero una vez superada la situación de la suspensión del contrato, pues lo lógico es que el trabajador se reintegre a la prestación del servicio. Pero muchas veces lo sancionaban, y cuando se reintegraban, entonces le pasaban la carta de terminación del contrato. Entonces eso no surte ningún efecto jurídico ya. Correcto. ¿Qué otras inquietudes tienen? Me llama la atención este retén laboral. Sí. ¿Bajo qué parámetros se da o cómo lo establece? Bueno, desafortunadamente se me quedó la norma, porque anoche la traje, y llamó mucho la atención a unos jueces laborales que estaban en la reunión anoche, por lo siguiente, ¿no? Resulta de que ya establecimos toda una categoría entre los servidores del Estado, ¿no? Que es muy amplia,
porque no es hablar del concepto de los trabajadores de planta como pasa en el sector privado, no es eso, sino que acá tenemos empleados públicos que son de libre nombramiento y remoción, tenemos los que están en provisionalidad, que están ocupando un cargo de manera provisional, pero igualmente tenemos los prestantes de servicios que son contratos de prestación de servicios igual como pasa en el sector privado. Tenemos los trabajadores oficiales que se vinculan mediante contrato de trabajo, ¿cierto? Entonces tenemos pues unas categorías distintas, ¿cierto? Se creó esta ley, inclusive mañana te lo puedo mandar con Andrea para que la leas, importante dejé la nota hoy en la agenda, esa ley de retén social, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace la ley de retén social? Que los que están desempeñando actividades en el sector público y ya están a 3 años para alcanzar lo de la pensión de jubilación, no pueden ser despedidos. Pero ese parámetro de despido, ¿en qué lo basa? ¿En edad, años de servicio? ¿Cómo son los regímenes? No, porque ya prácticamente el trabajador cumple todas las condiciones. Tiene la edad, tiene el tiempo de servicio, ¿cierto? Pero le falta cumplir la edad. Ajá. Nosotros acá, bueno, ya se han ido destinando los regímenes especiales, que la mayoría del Estado eran de 30 años de servicio y 55 de edad. Pero está la seguridad social, ¿verdad? O de la Caja Costarricense de Seguridad Social, donde se determina por X cantidad de cuotas versus 60 años las mujeres, 60 años los varones. ¿Esos parámetros ustedes también los manejan? ¿O cómo? Sí, porque nosotros tenemos, por ejemplo, lo del régimen de prima media con prestación definida, ¿cierto? Primero lo que hizo la ley 100 del 93, cuando entró en vigencia el 1 de abril de 1994, que es lo que dijo, que los trabajadores que al momento de entrar en vigencia esa ley tenían 15 años de prestación de servicio o 40 años de edad, se podían pensionar, ¿cierto? Entonces, que son las cosas especiales, que son los regímenes especiales. Pero ya después eso se aplicó hasta en un acto legislativo en el gobierno de Álvaro Uribe, acto legislativo número 01 donde dijeron en el 2014, un momentico, ya los trabajadores se tienen que pensionar, los que no se pensionan en ese momentico, se pensionan a la edad de 62 años y le aumentaron 2 años. Todos esos regímenes especiales que eran antes de pensionar trabajadores con 20 años de servicio inclusive, con 20 años de servicio pensionaban. Eso se acabó también en Colombia, eso lo eliminaron, porque es que era muy complicado. Uno se podía encontrar perfectamente personas que se pensionaban, por ejemplo, en las fuerzas militares o en el sector público, ¿cierto? Se pensionaban con 20 años de edad y 40 años de servicio, 40 años de edad y 20 años de servicio, se pensionaban. Entonces, esos que se pensionaron bajo esa modalidad, después alcanzaron la otra pensión con el seguro social, ¿cierto? Entonces, fueron doblemente privilegiados, porque no solamente le dieron la pensión que tenían alcanzada con el sector oficial, el sector público, sino que también se acogían a la pensión del seguro social, o sea, podían generar una doble pensión. Porque lo que sí generó un problema muy complicado en Colombia fue los trabajadores que no se pensionaron con el régimen de prima media y prestación definida, que es el del seguro social, sino que se fueron con los fondos de pensiones que les manejaba la banca privada. Eso sí les ha ido muy mal, qué tristeza. Las pensiones son mínimas y les pagan solo unos bonos y no tienen las mismas prerrogativas ni privilegios que tienen los trabajadores, porque los que pensionaron con el régimen de prima media y prestación definida, pues por lo menos eso les pagan 13 mesadas al año y algunos 14, ¿no? Los que devengan menos de 3 salarios mínimos les pagan 14 mesadas, le pagan una prima en junio y la otra prima en diciembre, y a los otros les pagan 13 mesadas. O sea, hay una diferencia. Y esos 3 años donde prácticamente se podría decir que quedan ahí Sí. que no se renuevan o con ese derecho privilegiado, está definido las causas. Sí. Mañana te mando las normas, las dejo con la licenciada Andrea, Sí, está interesante. para que las lea. Yo inclusive se las suministré ayer a los doctorandos, porque la verdad es que la figura, pero es en el sector público. Solo Pero tiene excepciones. Sí, no, tiene unas consideraciones muy especiales, pero mira que inclusive a ese principio se ha cogido, porque es que, y ayer me contaron lo mismo que pasa aquí en Costa Rica,
donde se han quedado empleados en provisionalidad, trabajando 15 y 20 años prestando servicios. Entonces, igual, esos, si los han tenido 15, 20 años, si los van a sacar, se pueden acoger al retención. Y los empleados públicos de libre nombramiento y remoción, si están bajo circunstancias, también se están acogiendo a esa modalidad. No, ya le mando la norma. Cuando se habla de prestadores de servicios, Sí. hay una diferenciación entre los prestadores de servicios y los trabajadores por contrato de trabajo. Los prestadores de servicios se ven protegidos por las mismas normas de derecho laboral o no. ¿Sabes qué no? Porque es que... Sí, no, aquí tampoco, Sí. por eso pregunto. Sí, porque es que lo de la prestación de servicios es una concepción mucho más civilista del derecho, ¿no? Sí. Es más civilista del derecho, pero entonces lo que pasa es que sí hay una norma que los cobija. Lo que dijo ahora la sentencia unificada SU 049-2016 de la Corte Constitucional de Colombia, que es una sentencia unificadora, es sentencia SU 049-2016 de la Corte Constitucional. Oiga, complicado la norma. ¿Por qué? Porque resulta que los trabajadores están en prestación de... las primeras que cobijaron fueron las mujeres, ¿no? Ojo, con el fuero de maternidad. Y a las prestantes de servicio que tenían fuera de maternidad, ya no les podían despedir como lo hacían antes, porque apenas se daban cuenta, hasta luego, la despedían, o le terminaban el contrato, porque como el contrato podía terminar en cualquier momento. Entonces ya no les dejaban terminar el contrato. Y efectivamente fue la primera protección que se generó a las prestantes de servicio. Pero después, ya con esta sentencia, que no llama estabilidad laboral reforzada, sino para que le coloques el nombre, es estabilidad ocupacional reforzada. Mira que tiene una connotación distinta y no dice la sentencia laboral, sino estabilidad ocupacional reforzada. ¿Qué pasó con la estabilidad ocupacional reforzada? Resulta que protege a los vinculados mediante contratos de prestación de servicio, por ejemplo, si se accidentan. Porque es que el problema que hay de fondo ahí es una figura que también tuve la oportunidad de leerla aquí en el Código de Procedimiento de Costa Rica, que habla de la figura del principio de contrato realidad. Las diferenciaciones son parecidas, me imagino. Sí. Subordinación, Sí, prestación personal. la misma situación. Entonces, bajo la égida de ese principio del contrato realidad, efectivamente lo que se hizo es que se protegiera en cierta forma una actividad que venían desarrollando los trabajadores en Colombia, pero que en la famosa prestación del servicio efectivamente concurren todos los elementos del contrato de trabajo, ¿cierto? Porque la actividad es personal, se la desarrolla per se el trabajador. Desarrolla una actividad propia. ¿Cuáles son las actividades propias? Son las actividades que están por dentro del giro normal de los negocios del empleador, es decir, que forman parte del objeto social de la empresa. Entonces, esa es una actividad propia. Y en tercer lugar, tenían continuada subordinación o dependencia, que es un elemento de la esencia del contrato de trabajo. Entonces, si estamos frente a los elementos, no tenemos por qué cambiar la nomenclatura. Si estamos frente a los elementos, ¿decimos que es un trabajador o lo Correcto. seguimos teniendo como un prestador de servicios? Es un trabajador. Lo que pasa es que efectivamente tiene que ir pues a recurrir a la rama jurisdiccional para que efectivamente un juez de la República le diga: no, usted no es prestante de servicio, sino que usted es un trabajador vinculado con la empresa. Pero entonces sí tienen protección. Claro, ya le generó protección, ¿no? Es muy particular la figura, porque en toda parte no se genera esa prestación. Y mira que es constitucional, ¿no? No fue ni siquiera el ente legislativo la que produjo la norma, ¿no? Porque aquí Y no. no que Aquí es fue la norma Corte civil Constitucional. y se acabó. ¿Qué otras inquietudes tienen? ¿Ya no tienen más inquietudes? Bueno, Andreita, bueno, les quiero dar mis agradecimientos, hombre, por haber escuchado estas desilvanadas palabras, pero la verdad es que quería, más que todo, generarle una serie de inquietudes a ustedes que son el futuro del derecho de Costa Rica, en los ámbitos que trabajarán de manera posterior
Además de que los felicito por tener una institución que me ha parecido muy encantadora por su formación. Yo siempre he soñado con esto de la Escuela de Derecho, créanme. En Cali tuvimos ese modelo, jueces de la República, eminentes profesionales del derecho, formaron una escuela del derecho, llamada Universidad Santiago de Cali, era escuela del derecho, inclusive no cobraban los maestros. Cuando la formaron en 1958, fueron mis maestros y ellos no cobraban. Entonces, feliz nosotros de tener magistrados, jueces de las diferentes salas del Tribunal del Distrito Judicial de Cali, de Buga, e inclusive tenemos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que iban a dictar clase los fines de semana. Y era una idea con la que yo siempre soñé. Desafortunadamente se empezó a diversificar la universidad y esa facultad reina que nosotros teníamos. Yo un día dije que la facultad de Derecho de la universidad era la Cenicienta, pero que tenía dos hermanitas muy feas, que eran otras dos facultades que le crearon a la universidad. Yo los felicito por tener esta institución tan hermosa y de verdad que tienen que seguir construyendo caminos jurídicos. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Quería que me hubieran hecho más preguntas, ¿no? Están muy tímidos. Gracias a todos por participar. Eso fue todo. Nos esperamos mañana. También tenemos una sobre plataformas digitales muy interesantes. Seguimos hablando de relaciones de trabajo mañana.